Buenas tardes para todos los asistentes. Esperamos que se encuentren muy bien en la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí presentes, por aceptar esta convocatoria. Nuestro propósito en la tarde de hoy, en una parte pues, de la tarde, es compartir con ustedes dos charlas enfocadas precisamente a la atención de donantes. Agradecemos principalmente a las personas que están hoy acompañándonos y que trabajan en la atención de donantes, bien sea desde las personas que lo reciben, desde las personas que los seleccionan, hacen plebotomía, etc. Agradecemos muchísimo la participación de todos. Esta reunión, como lo informábamos en la invitación, estará siendo grabada precisamente para que podamos disponer de las memorias en un sitio de la página web del instituto o en el canal de YouTube. Y de esta manera pues que puedan precisamente otras personas acudir a esta charla en el momento en el que lo requieran. Para que podamos entregar certificaciones de participación en esta charla, es necesario que diligencien el registro de asistencia que en unos minutos estaremos pasando vía chat y que además diligencien una evaluación que estaremos preparando para ustedes y que estaremos distribuyendo para que puedan participar. Bienvenidos nuevamente. El Instituto Nacional de Salud, en cabeza del doctor Giovanni Rubiano, les da la bienvenida. Esperamos que sea una jornada interesante para ustedes y que logremos transmitir nuestra percepción y las necesidades que queremos transmitir para todos ustedes como participantes de la Red Nacional de Bancos de Sangre. Los dejo con mi compañera Magda Juliana Rodríguez, profesional especializada de la coordinación de la Red Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud. Adelante, Magda, se ve bien, se escucha perfecto. Adelante. Buenas tardes para todos. Pues nuevamente, pues bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de formación para atención de donantes de sangre en Colombia. Y pues sin más preámbulo, vamos a iniciar esta jornada abordando aquellos aspectos donde podemos como interiorizar técnicamente por qué la promoción de la donación de sangre está muy ligada al comportamiento de la seguridad transfusional. Bueno, quise de pronto empezar esta charla mencionando algunos datos de interés. Ustedes saben que tenemos ACIEVI, que es nuestro sistema de información, y en el sistema de información lo que hace es colectar datos para nosotros posteriormente hacer análisis y emitir algunos informes que nos dan una línea de ver cómo está el comportamiento de la red. El último informe que ha sido publicado ha sido el del 2021, tanto para bancos de sangre y servicios de transfusión. Pero quise traer algunos datos, esos informes tienen un montón de datos, pero quise traer algunos datos que me pareció interesante que los abordáramos en este espacio. Resulta que en el 2021 se transfundieron 1.385.688 hemocomponentes y gracias a esa cantidad de hemocomponentes logramos responder a las necesidades transfusionales de 375.271 pacientes, donde nos muestra también que más o menos un paciente que requiera ser transfundido está requiriendo en Colombia más o menos entre 3 y 4 hemocomponentes y que aquellas poblaciones que tienen una mayor tasa transfusional y probabilidad de ocurrencia de transfusión son aquellas poblaciones que están entre los 0 a 1 años y mucha atención, fíjense que son los bebés, los menores, los más chiquiticos y los mayores de 65 años, es decir, nuestros papás, nuestros abuelos, son esas poblaciones las que más requieren de una transfusión. También en este informe nos muestran que es 3% más probable transfundir a un hombre que a una mujer y que los servicios de salud que más están requiriendo hemocomponentes en nuestro país es la UCI adultos, urgencia, medicina interna, cirugía general y que aunque ya hablamos de que hay una cantidad de hemocomponentes el índice de hemocomponentes que se transfunde por un paciente, hay algunos servicios que este índice es mucho mayor. Por ejemplo, cirugía cardiotorácica, que ellos necesitan, nos muestra un índice más o menos de 7.3, es decir, que una persona que le hagan este tipo de cirugía, en caso de requerir ser transfundida, va a necesitar alrededor de 7 hemocomponentes. Hematología es el otro servicio, trasplantes, en fin. Entonces, fíjense, con toda esta información que nosotros tenemos, nos podemos dar cuenta que
Las acciones que hacen los actores de la red a nivel nacional permiten que nosotros podamos responderle a estos pacientes, que podamos llevarles este suministro que pues obviamente lo necesitan, y si lo necesitan es inmediatamente para poder atender a sus necesidades transfusionales. Pero esto, ¿a través de quiénes es posible? Pues a través de que las personas donen su sangre. Resulta que para ese mismo año se acercaron a donar sangre 1.029.706 donantes, pero fueron aceptados 897.395, de los cuales el 67.7% fueron voluntarios y un 25,6% fueron habituales. Es decir, a los que más les estamos apuntando en este momento es a los habituales, porque recuerden que el donante habitual es aquella persona que dona de manera voluntaria, consciente de que tiene una condición donde le podría generar un beneficio a quien vaya a recibir su sangre, pero que además lo hace como mínimo 2 veces en 12 meses. Entonces, en ese año 2021 terminamos el año con 25,6% de donantes habituales, pero fíjense en un dato, en el 2019, comparado con el 2019, se nos bajó la donación habitual en menos 34,7%. Y ustedes dirán, claro, pero es que venimos de una pandemia. Es cierto, es un contexto totalmente distinto y demás, pero sí quise traer y mostrar el dato porque es muy retador, porque ya como que empezamos a retomar y a seguir educando para que pues obviamente poder proyectarnos a tener mayores donantes habituales. Como les dije, hubo donantes diferidos también en ese año 2021, en su mayoría temporales, es decir, por un periodo de tiempo. También con esa información logramos saber cuántas personas, cuál es la tasa de donación a nivel nacional. Y pues si nosotros, por ejemplo, tomamos como población a todos los colombianos, pues podríamos decir que por cada 1.000 habitantes, 17 colombianos están donando sangre. Pero si tomamos como población aquellos que están en el rango de edad de donar, entre 18 y 65 años, podríamos decir que por cada 1.000 habitantes que tienen 18 o 65 años, nos donan 27 personas. Asimismo, pues también podemos identificar con todos estos datos y con toda esta información, pues aquellas unidades que nos salen reactivas, y pues en el 2021 fueron 28.598. Entonces ustedes se pueden dar cuenta de toda esta cantidad de información, y de hecho cuando ustedes revisan los informes, ustedes van a poder encontrar mucha más información que les pueden aportar algunos datos. Pero ¿por qué quise mostrarles esto? Quise mostrarles esto porque, tal como les decía hace algún momento, esto nos puede permitir ver en qué termina todo el trabajo que nosotros hacemos diariamente, cómo es que nosotros los actores de la red trabajamos y podemos afortunadamente responder a la necesidad de hemocomponentes que hay en las diferentes clínicas y hospitales. Pero entonces, ya entrando un poquito más en materia de lo que venimos a hablar, ¿qué hace que esto sea posible? Pues los ciudadanos. Siempre, muchas veces nos dicen, pero es que el sector salud, pero aquí en el tema que tiene que ver con la medicina transfusional, los ciudadanos son un eje fundamental y pilar para que esto sea posible. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, no tenemos otra forma de obtener sangre con fines transfusionales, no hay otra tecnología que se hayan inventado. La única forma que tenemos para poder obtener los hemocomponentes es a través de las donaciones voluntarias que hacen las personas. Pero las personas muchas veces no van a donar porque no tienen la información, porque seguramente piensan que solo se requiere para momentos de emergencia y desastre, porque como que no coinciden que todos los días estamos transfundiendo hemocomponentes. Y por eso es que también aquí recaen unos actores fundamentales para que también esto sea posible, y son los bancos de sangre a través de sus grupos de colecta, es decir, a través de aquellas personas que hacen acciones de promoción, que hacen acciones de selección. Los flebotomistas son súper fundamentales. ¿Por qué? Porque estas personas son las que se encargan de tener como la primera entrada con el ciudadano, poderle explicar de qué se trata el tema, cuál es el impacto técnico y también social que tiene la donación de sangre. Y por eso estas personas tienen una responsabilidad grandísima de informar a estos ciudadanos de manera amplia, suficiente y clara. Y cuando estos dos actores confluyen y hacen las acciones como debe de ser, es cuando nosotros podemos brindarle a los pacientes esa oportunidad de salvar sus vidas o de mejorar su calidad de vida, y lo cual se traduce en que estamos contribuyendo en la salud pública de nuestro país.
Entonces, ¿por qué es importante la promoción de la donación en la seguridad transfusional? Resulta que en todo este contexto que nosotros hemos venido llevando, todo el trabajo que hemos venido articulando con todos ustedes, en muchos de los momentos y de los encuentros que hemos tenido con algunos actores, les hemos preguntado, por ejemplo, a algunos promotores, oiga, ¿ustedes por qué creen que es importante hacer promoción de la donación? Y muchos de los actores nos contestan cosas como estas, pues porque enseña que la gente sea solidaria. Otros nos contestan, pues porque la responsabilidad social es importante. Algunos otros dicen, pues porque ayuda a salvar vidas. Esa es como una de las respuestas que nos dan los actores cuando nosotros les preguntamos esto. Y esto no es que no sea cierto, es real, es cierto lo que nos están diciendo, pero necesitamos empoderarnos un poco más con argumentos técnicos que realmente hagan que los actores de la red interioricen que realmente la labor de la promoción es una labor que impacta en la salud pública, en la seguridad transfusional, pero en general impacta en la seguridad de los pacientes. Por eso, en el marco de esta presentación, vamos a empezar a revisar algunos aspectos para que podamos conocer y podamos entender por qué es que hacer promoción de la donación de manera adecuada impacta fortaleciendo la seguridad transfusional. Bueno, resulta que creo que hay un micrófono abierto. Gracias. Resulta que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han emitido N.000 mandatos, han dicho muchas cosas, han dicho que, nos dicen a todos los servicios de sangre, vengan, ustedes países, sistemas transfusionales, tienen que trabajar porque la donación sea voluntaria, porque sea frecuente, nos dicen que cuando captamos donante voluntario, hacemos que el sistema sea eficaz, sea eficiente, pero en medio de todo eso también ellos han emitido una ley modelo sobre servicios de sangre y en esa ley modelo dijeron algo que cuando ustedes van a diferentes escenarios, nos lo repiten muchísimo. Y es que en esta ley modelo se ha dicho que la promoción de la donación voluntaria y altruista de repetición se constituye como el pilar básico de la seguridad transfusional. Y entonces cuando uno escucha el pilar básico o que le dicen que es la base fundamental, uno dice pues como que sí. Pero cuando uno empieza a interiorizar ese concepto, entonces como que lo empieza a entender un poquito mejor. Entonces yo les traje, por ejemplo, esta imagen que está al lado izquierdo y es la imagen de cuando uno va a construir una casa. Cuando van a construir una casa, lo primero es que hacen es las bases. ¿Por qué? Porque con unas bases fortalecidas puede venir una tormenta, puede venir un temblor, puede venir lo que sea, pero si tiene unas muy buenas bases de la casa, pues la casa va a resistir y la casa no se va a caer. Pero si resulta que las bases de la casa no están tan bien cimentadas, pues resulta que podría la casa caérsenos. Lo mismo pasa en todo lo que tiene que ver con donación de sangre. Si yo capto un donante adecuado, si yo capto un donante que realmente haya interiorizado el concepto de la donación, que haya hecho un autoanálisis de sus conductas, pues lo más seguro es que pase lo que pase, esa persona realmente va a obtener el beneficio por el cual se le hizo esa transfusión. Realmente esa persona o va a poder salvar su vida o aquellos pacientes que requieren ser transfundidos de por vida va a poder mantener su calidad de vida o mejorar su calidad de vida. Pero si no es así, si nosotros como aquellas personas que nos acercamos a invitar a la gente, no las abordamos de manera adecuada, no les estamos dando la información que esta persona necesita para tomar una decisión totalmente responsable, pues lo más seguro es que en vez de causarle un beneficio, le podríamos estar afectando muchísimo más su estado de salud. Entonces, vamos a ver algunos aspectos y vamos a profundizar porque queremos salir de ese entorno de que cuando nos preguntan por qué es importante promoción, es que promoción es importante por la solidaridad, es que promoción es importante porque salva vidas. Vamos a entrar en un contexto más técnico y nos vamos a empoderar muchísimo más de ese concepto para poder interiorizar y poder saber la labor que los bancos de sangre hacen cuando se encargan de captar a un donante de sangre. Cuando
cuando se encargan de invitar a un donante a donar. Resulta que cuando una de las razones por las cuales es importante hacer promoción es porque cuando yo hago una adecuada promoción de la donación, es decir, cuando informo adecuadamente a un ciudadano, esta persona tiene la capacidad, tiene las herramientas y tiene los argumentos necesarios para hacer previamente un autoanálisis sobre sus conductas de vida. Es decir, que esa persona puede ejercer un principio ético que se llama el de la autonomía, el de autoseleccionarse y decir, venga, yo tengo estas conductas de vida. Con estas conductas de vida considero que no podría afectar la vida de otro, por lo tanto puedo ser donante de sangre, o podría decir lo contrario. Esta decisión también debe estar argumentada en aspectos que realmente, donde tenga la única intención y el único propósito de causar un bienestar a quien reciba esa sangre. Nosotros tenemos un montonón de colombianos, tenemos unos donantes potenciales en todo nuestro país, todos somos donantes potenciales, pero dependiendo de la información que yo le dé, yo voy a ver qué calidad de donante estoy captando. Hay mucha gente que de pronto dirá, y lo dicen los ciudadanos, venga, yo dono, pero pues igual para eso le hacen las pruebas a la sangre. Pues sí, pero nosotros sabemos que existe algo que se llama ventana inmunológica y la ventana inmunológica siempre va a estar presente. Nosotros nunca podemos reducir la ventana inmunológica a cero. Nosotros lo que hacemos es acciones para poder mitigarla. Entonces, puede que tengamos la prueba non plus ultra, puede que tengamos, mejor dicho, las mejores pruebas, pero si nosotros previamente no hemos captado un donante de bajo riesgo, pues de nada nos sirve tener esas pruebas. Entonces, fíjese que aunque las pruebas son importantes, son fundamentales, pero antes de las pruebas, igualmente y antes de la prueba, es mucho más importante el tipo de donante de sangre que yo esté captando. Entonces, cuando yo capto un donante adecuado, cuando yo capto un donante que realmente le he interiorizado todos los conceptos, lo más seguro es que esa persona haga ese análisis y diga, hombre, yo soy una persona de bajo riesgo de transmitir infecciones, yo sí puedo donar. Y entonces cuando este tipo de personas toman esta decisión, es lo que hace, lo que dice la OMS y la OPS cuando dice que cuando captamos donantes voluntarios, hacemos que el sistema transfusional sea eficaz y eficiente, voluntarios con acciones de repetición. Hacemos que el sistema transfusional sea eficaz y eficiente. Y cuando hablamos de eficacia, ¿a qué nos referimos? A que cumplamos el propósito por el cual está la medicina transfusional. No es cierto que nosotros estamos aquí para transmitir infecciones. No, eso no es la razón de ser de la red de sangre. La razón de ser de la red de sangre es que nosotros podamos llevar una información y que quienes donen sean realmente las personas que no le atribuyen ningún riesgo al sistema y que esa sangre, como no le atribuye ningún riesgo, la podamos transfundir y responder a las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Eso hace que el sistema sea eficaz, que cumplamos el propósito de salvar vidas y también hace que el sistema sea eficiente porque si yo capto un donante de riesgo, pues lo primero es que voy a perder pues todo el material que usé. Encima tengo que hacer un montón de pruebas, tengo que también confirmarlo, tengo que hacer otra serie de acciones y entonces eso hace que se nos malgasten los recursos y por lo tanto permite que el sistema no sea eficiente. Pero si yo capto un donante adecuado, pues todo va a ser mayormente aprovechable y por eso también voy a hacer que el sistema transfusional sea eficiente. Entonces, mucho ojo con esto. La primera razón por la cual es importante que yo haga una promoción de la donación de manera adecuada es para atribuirle el menor riesgo de transmitir infecciones al sistema transfusional. Segunda razón por la cual es importante, por disponibilidad. Nosotros sabemos, y más ustedes que nosotros que están todos los días en el tema, que a todo momento necesitamos hemocomponentes para responder a las necesidades transfusionales de nuestros pacientes. Y también sabemos que la única forma que tenemos para poder obtener esos hemocomponentes es a través de las donaciones voluntarias que hacen las personas, como lo decíamos hace algún momento. No hay otra tecnología, no hay otra forma de hacerlo, pero sí tenemos que estar respondiendo
respondiendo 24/7, porque todos los días nos están requiriendo hemocomponentes. Por eso es que nosotros también hemos venido diciéndole a la gente, venga, es que la donación no es de momento, no es que usted donen y ya ni más, para este momento y no más, no, les estamos diciendo a la gente, oiga, cuide su cuerpo y venga frecuentemente, venga habitualmente, por lo menos hágalo 2 veces en 12 meses. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener hemocomponentes disponibles en todo momento, pero esto es súper fundamental. Aunque la disponibilidad es importante por lo que acabamos de hablar, nunca la disponibilidad va a superar el bajo riesgo. ¿Con qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con esto? Sí es importante que tengamos nuestras neveras llenas de los hemocomponentes que requerimos de acuerdo a las necesidades transfusionales de nuestras instituciones hospitalarias, eso es muy cierto, pero si las vamos a tener, necesitamos tenerlas llenas, las vamos a tener llenas, pero de sangre de bajo riesgo, porque no sacaríamos nada, captar donantes por captar y por captar, pero con unas neveras con unas unidades de un alto riesgo. Entonces, ojo con esto, la disponibilidad sí es importante. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque muchas veces nos preocupamos de que por la cantidad, y no está mal, está bien, pero más que preocuparnos pero además de preocuparnos por la cantidad, tenemos que tener en cuenta que el bajo riesgo es pilar y es primero que la disponibilidad. De nada, como lo decía hace un momento, de nada nos sirve tener las neveras llenas si las tenemos llenas de riesgo. Por eso es que los promotores, los seleccionadores, los flebotomistas deben de tener un debido cuidado con esto. Aunque nos ponen metas, que no está mal colocarlas, tienen que ser unas metas alcanzables, pero la meta de la cantidad también debe tenerse en cuenta con la meta de reducir la captación de algunas personas que podrían atribuirle un riesgo al sistema transfusional. Otra de las razones por las cuales es importante la promoción de la donación es por la responsabilidad social. Y entonces aquí es donde nosotros venimos a pensar que cuando yo estoy en la red de sangre y estoy ejerciendo esta labor de captar donantes, yo no me puedo olvidar que este es un tema que sí está atribuido también a la responsabilidad social. Y esto tiene que ver con que los promotores y los donantes tienen que empezar con apropiar y respetar el concepto de donante de sangre que tenemos en el país. Y entonces yo les traje esa definición de donante de sangre y ustedes se pueden dar cuenta en lo que está resaltado, que donante de sangre en Colombia, según el decreto 1571 del 93, es la persona que da sin retribución económica y a título gratuito de manera voluntaria, libre y consciente. Cuando yo no cumplo con esto, realmente yo no podría estar diciendo que estoy captando donantes de sangre porque se sale del contexto y del concepto de cómo fue definido el donante de sangre. Entonces podremos caer de pronto en que le podríamos decir al donante que venga, done, que al final le tengo un refrigerio. Y entonces estamos haciendo que nosotros mismos estamos vulnerando el concepto de donante de sangre porque pues cuando yo le digo que le voy a dar un refrigerio, le estoy haciendo como entender que le voy a dar algo a cambio. Y además estoy también cayendo en decirle al donante, decirle mentiras porque realmente el refrigerio no es un pago. El refrigerio es una medida de protección que tiene el banco de sangre para con el donante, porque para el banco de sangre el donante es primordial y es una medida de protección ¿para qué? Para evitar que le vaya a dar una reacción adversa a la donación. Entonces, fíjese que nosotros mismos muchas veces nos podríamos encargar de atentar con la responsabilidad social en el marco de la donación. ¿Por qué? Porque llevamos un mensaje inadecuado, lo cual hace que los donantes entiendan otro concepto totalmente distinto. Por ejemplo, también cuando les decimos que disminuye el colesterol, los triglicéridos, la posibilidad de tener un infarto, eso no está comprobado científicamente y lo que sí estoy haciendo es que el donante crea que va a recibir un beneficio de estos que no ha sido comprobado y entonces le hago perder también el concepto de la donación porque le estoy diciendo, venga, usted va a recibir una retribución X, pero no le estoy vendiendo realmente el tema como realmente no se lo estoy haciendo ver más bien. Entonces, fíjese que un donante
tiene que cumplir con todo esto y además también con el tema de que sea libre y consciente. Y cuando yo lo hago de manera libre es que realmente lo haga porque realmente lo quiere hacer y porque yo no le ejercí ningún tipo de presión y que sea consciente. Ahí está el tema de la información que yo le doy. Y entonces aquí en todo, en todo lo que tiene que ver con bajo riesgo, con disponibilidad, con responsabilidad social, abarca el que yo le profundice en absolutamente todos los aspectos y que el promotor se salga de esa brecha que ha tenido de solo decir la edad y el peso mínimo, sino que vaya muchísimo más allá, que, como por ejemplo, que tiene uno de los conceptos que nunca se puede olvidar y que un promotor tiene, o que las personas de la red de sangre que van a invitar a alguien a donar sangre, que tiene que siempre saber y se debe manejar, es el concepto de ventana inmunológica. Otra de las razones por las cuales es importante la promoción de la donación en la seguridad transfusional es por el impacto en salud pública. Si yo soy un promotor que solo doy la edad y el peso, pues yo no estoy haciendo impacto en salud pública. ¿Por qué? Pues porque no les estoy enseñando absolutamente nada a los ciudadanos. Pero cuando yo le explico por qué el glóbulo rojo es de color rojo, qué le da ese color, le digo, venga, para que usted realmente tenga la hemoglobina adecuada, pues obviamente tiene que consumir alimentos ricos en hierro y empiezo a profundizar en los alimentos, pues la gente va a entender bajo qué alimentos se tiene que alimentar, valga la redundancia, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando yo le digo, mire, el condón debe utilizarlo porque pues es que no es solo para evitar embarazos, sino también para la transmisión de enfermedades, entonces la gente empieza a interiorizar y empieza a saber que no solo los demás se pueden infectar, sino que yo también me puedo infectar y que cuando yo voy a hacerme algún procedimiento, alguna práctica, yo tengo que tener ciertos cuidados porque de alguna u otra manera yo podría pues verme afectado. Como les decía hace un momento, el concepto de ventana inmunológica es un concepto pilar, donde yo le explico a las personas que los primeros días que me infecté, los niveles de la infección están tan bajos que no se podrían detectar, pero después de pasado un tiempo, ya estos niveles se han aumentado y yo sí los podría detectar. Entonces, por esas razones que nosotros los diferimos, por esas razones que muchas veces no los podemos aceptar, por eso es que tenemos que esperar algún tiempo. El concepto de ventana inmunológica es algo primordial que deben de trabajar los bancos de sangre, y por eso es que los directores tienen que ser muy, muy conscientes de estarle solicitando a los actores o a sus equipos de trabajo el que muestren cómo es que ellos explican ventana inmunológica, que ellos realmente lleguen a los ciudadanos y les expliquen este concepto. Otra de las razones por las cuales es importante la promoción de la donación es por la eficiencia en el sistema. Hablábamos que eficiencia se refiere a aquello que hace que todos los recursos sean lo mayormente aprovechables. ¿Ok? Entonces, si yo capto un donante de alto riesgo, es decir, le di una información muy superficial, simplemente le dije la edad y el peso y pare de contar, esto hace que esa persona no haya interiorizado bien el concepto, desconoce qué es ventana inmunológica y a razón de eso puede pasar que todo el tiempo que nosotros, puede pasar que pues que esa persona nos pueda salir reactiva y por ende nos pueda salir positiva en algún marcador infeccioso y eso hace que todo el tiempo que se invirtió para la colecta, todos los insumos, la gasolina, la encuesta, la bolsa, las pruebas infecciosas, las vayamos a perder. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que esa persona nos podría salir reactiva y además de eso tendríamos que llevarlo a un proceso confirmatorio y si nos llega a salir positivo en la confirmatoria, tendríamos que también llegar a ubicarlo, a notificarlo, a asesorarlo, a llevarlo a su EPS para que le hagan el tratamiento y el seguimiento respectivo. Entonces, eso hace que, pues, obviamente, todos nuestros recursos no sean lo mayormente aprovechables y hace que el sistema transfusional sea ineficiente. Pero bueno, y eso cuando lo logramos captar, cuando logramos determinar que tiene una infección, ¿sí? Pero, por ejemplo, si de pronto está en ventana inmunológica y se nos pasa esa unidad, pues el gasto es mucho mayor porque ya nos meteríamos en unos problemas éticos, económicos, en fin, tendríamos incluso legales. Entonces, fíjese que cuando captamos un donante de alto riesgo, esto hace que el sistema transfusional sea ineficiente. Pero si todo lo contrario, captamos un donante de bajo riesgo, pues todos los insumos, los recursos que nosotros vayamos
Se fue el audio. Denos un momento, por favor. Magda, por favor, intenta de nuevo conectar porque perdimos la conexión. Denos un momento, por favor, ya estamos tratando de resolver. Bueno, hágale pues. Sí, ¿se fue el audio? Sí, un minuto, por favor, que ya estamos tratando de resolver. Un segundo, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, un minuto, por favor, ya estamos tratando de resolver. Hola, ¿me escucha? Sí, perfecto. Por favor, Ay, volver a gracias. compartir pantalla de nuevo porque se perdió la Sí, conexión. la escucho. Ok, muchas gracias. Qué pena con ustedes. No sé hasta dónde quedaríamos. Volvamos a compartir pantalla, por favor. ¿Ahora sí? Sí, en esta diapositiva, por favor. En Gracias. esto. Ok, entonces estábamos hablando que cuando hacemos una adecuada promoción de la donación, impactamos en la eficiencia del sistema, es decir, en el mayor aprovechamiento de los recursos. Pero si nosotros, por ejemplo, no hacemos una adecuada promoción, no informamos adecuadamente, pues resulta que todos esos recursos que nosotros invertimos para captar al donante, para el procesamiento de la unidad, pues obviamente van a ser desaprovechables porque lo más seguro es que ese donante nos salga reactivo y al salirnos reactivo, pues tenemos que confirmarlo. Lo más seguro es que nos salga positivo, tenemos que hacer esa prueba confirmatoria, tenemos que ubicarlo, que asesorarlo, que notificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros captamos un donante de estos, pues estamos desperdiciando recursos. Entonces, yo les diría, por ejemplo, a los directores y al grupo de los bancos de sangre, que se sienten y echen papel y lápiz y se den cuenta más o menos cuánto dinero, cuántos recursos ustedes estarían perdiendo al momento por la cantidad de donantes reactivos que ustedes han captado, positivos, que no pueden, que esas unidades definitivamente no las pueden transfundir. Y eso cuando logran identificarle que tienen un marcador infeccioso. Pero digan ustedes que de pronto esta persona está en ventana inmunológica, además de perder todos esos recursos, lo más seguro es que se va a ver implicado en unos problemas éticos, legales, etcétera, etcétera. Es decir, que el problema va a ser muchísimo más grande.
Pero cuando nosotros captamos un donante de bajo riesgo, ¿y cómo lo captamos? Informándolo bien, sensibilizándolo, que esa persona tenga las herramientas y los argumentos necesarios para poder tomar la decisión de si puede o no puede ser donante, siempre enfocado en causarle un beneficio al paciente. Seguramente todos esos recursos van a ser aprovechables. Y una cosa, lo más importante es que no va a tener que llevarlo a proceso de confirmación, porque lo más seguro es que ese donante le salga no reactivo, y lo que sí va a pasar es que va a tener que fraccionar los hemocomponentes y distribuirlos a las diferentes IPS que transfunden. Entonces, fíjese que cuando yo hago una adecuada promoción de la donación, hago que todos los recursos que yo esté utilizando sean lo mayormente aprovechables. Hago que realmente todo lo que no vaya a tener no vaya a tener pérdida de esos recursos, y que realmente pueda apropiarme de manejar de manera adecuada esos recursos, y pues obviamente hacer que el sistema sea eficiente. Otra de las razones, por ejemplo, cuando los grupos sanguíneos, a veces vamos y hacemos jornadas de donación y captamos grupos sanguíneos que ni siquiera requerimos. ¿Por qué? Porque previamente no hemos hecho un análisis de lo que necesitamos. Y entonces nos ponemos a captar lo que no necesitamos, ¿sí? De grupos sanguíneos, y lo que esto hace es que tengamos que incinerar por vencimiento. Entonces, la promoción de la donación también tiene una responsabilidad grandísima, o los grupos de colecta, cuando van a hacer la colecta de sangre, revisar previamente qué es lo que requieren, porque si no se hace de esta manera, podríamos pues obviamente estar desperdiciando nuestros recursos. Entonces, en conclusión, fíjense que promoción de la donación impacta fundamentalmente la seguridad transfusional, porque ese primer abordaje que se hace con el donante determina que la sangre que se va a transfundir sea de bajo riesgo, que haya sangre disponible, se evita que haya pérdida de recursos, que realmente le aportemos a la salud pública. Por eso es que la responsabilidad que tienen las personas que tienen este primer abordaje es una responsabilidad grandísima, porque determina lo que yo les contaba por ejemplo, de la base fundamental. Determina que el futuro transfusional obviamente sea de menor riesgo, que esté disponible, etcétera, etcétera. Desde todo nivel se le debe dar a la promoción de la donación de sangre el valor técnico que tiene. Creo que ya en este momento en el que estamos, es importantísimo que cada uno de los actores de la red empecemos a apropiarnos de la necesidad de realmente captar donantes de bajo riesgo, de la necesidad de, así como nosotros en otras áreas estamos muy pendientes de los controles de calidad, estamos muy pendientes de todos los insumos para esas otras áreas, es importante que empecemos a apropiar que para ese grupo de colecta es necesario darle el valor técnico que tiene, porque ellos son los que determinan realmente el inicio de la seguridad transfusional y hacen que realmente se impacte si el sistema es eficaz y eficiente. Se requiere de la disponibilidad de recursos, como lo decía, para promover la donación de sangre, siendo el talento humano una prioridad. Y esto sí es fundamental. Necesitamos personas que cuando aborden a los donantes, necesitamos que el personal realmente esté previamente formado y previamente capacitado para esta labor. Entonces, como se pueden dar cuenta, la promoción de la donación, no en vano han dicho internacionalmente que es el pilar fundamental de la seguridad transfusional. Por eso, aquellas personas que se encargan de la captación de los donantes de sangre son pilares y fundamentales en el sistema transfusional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias por la presentación. Si les parece, al final daremos un espacio para las preguntas. Les agradezco que vayan levantando las manitos, y al final de esta intervención que sigue, daremos el espacio para las inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, vale, muchas gracias. Les agradezco además mantener silenciados sus micrófonos, cerradas sus cámaras, para que evitemos cualquier interferencia y cualquier falla que podamos tener en la transmisión. De otro lado, en el chat ya está circulando el link del registro de asistencia. Les agradecemos muchísimo diligenciarlo para poder pues tener allí una primera evidencia de quiénes están participando. Posteriormente, como ya les había dicho al inicio, y de pronto para las personas que están apenas conectándose
Haremos una evaluación y quienes tengan registro de asistencia y contesten la evaluación tendrán certificado de participación en esta conferencia. Esta conferencia o esta reunión está siendo grabada para publicarla posteriormente en los canales oficiales del Instituto Nacional de Salud. La siguiente charla es precisamente sobre... ¿Sí? Por favor, las preguntas al final, les agradezco que cierren micrófonos y que cierren sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, particularmente entonces esta siguiente conferencia es de las acciones frente a la potencial percepción de estigma que pueden tener los donantes y forma parte de una de las acciones que tenemos que ejecutar en el cumplimiento de la sentencia T-171/2022 que nos hace unas exhortaciones desde la Corte. Agradezco por favor insistentemente a quien tenga su micrófono abierto cerrarlo, porque voy a procurar estar cerrando micrófonos de manera permanente, pero puede ser que no tenga el control de manera permanente en simultáneo. Bueno. Básicamente y en términos generales, pues la estructura de la Red Nacional de Sangre pues está en cabeza del Ministerio de Salud, que se encarga de regular normativamente todo el proceso, se encarga de darnos la línea con resoluciones y decretos. El INVIMA y las Secretarías de Salud son las entidades a cargo de la inspección, vigilancia y control de los establecimientos, el INVIMA en los bancos de sangre específicamente y las Secretarías de Salud en los servicios de transfusión, hoy día conocidos como servicios de gestión pretransfusión e IPS que realizan transfusiones. Del otro lado, a nosotros como Instituto Nacional de Salud, nos corresponde la vigilancia en salud pública, es nuestro norte, es nuestra razón de ser, y nos han asignado, particularmente para Colombia, la función de coordinar la Red Nacional de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión. Nuestra red es una red mixta, tenemos participación del sector público, del sector privado, ONGs y demás, y nosotros pues nos hemos centrado en algunas líneas específicas. Una es mantener un sistema de información que abarca toda la hemovigilancia, como la entendemos en nuestro país. Hacemos retroalimentaciones permanentes, esto es parte de este proceso que nos corresponde como coordinaciones. Lideramos y organizamos el programa de evaluación externa de calidad tanto en inmunoserología como en inmunohematología. Generamos lineamientos técnicos que se enmarcan en promoción de la donación y seguridad transfusional, promoción de la donación a partir de todo lo que mi compañera acaba de mencionar, y seguridad transfusional porque claramente es el propósito al final que todos tenemos planteado. Así las cosas, pues entremos en materia específicamente respecto a lo que la Corte nos indicó respecto a la sentencia. Entonces nos preguntamos muchas cosas y ya mi compañera lo mencionaba ampliamente. Uno de nuestros objetivos, bueno, les pido excusas porque mi voz está un poco disfónica el día de hoy, pero bueno, trataré de hacer mi mejor esfuerzo para que pueda transmitir con claridad y con entusiasmo lo que queremos mostrar. Lo primero es, nuestro objetivo como red es contar con sangre suficiente en todo el territorio nacional, segura y dispuesta de manera oportuna. El mapa que están observando en su pantalla en el lado derecho, pues muestra justamente dónde tenemos ubicados los bancos de sangre con mayor capacidad logística para responder ante una eventual emergencia. Eso les implica también unos retos importantes para poder responder en un momento determinado a la distribución nacional de todo el territorio. Las zonas que ven en gris, pues son en donde tenemos banco de sangre, pero no tenemos ubicado ninguno de estos grandes distribuidores. Y las zonas en blanco son las zonas en las que realizamos transfusiones, en todo el territorio nacional se realizan, pero las zonas en blanco además no tienen banco de sangre, por lo tanto, tienen bancos distribuidores que ofrecen esta distribución. ¿Quién nos proporciona esa sangre? Pues claramente un donante. Y aquí empiezan a surgir algunas preguntas. ¿Quién es más importante para nosotros, el donante o el receptor? Y es una pregunta que dejaré allí en vilo, porque algunos de ustedes podrán decir, dependiendo del rol que ustedes ocupen en donde trabajen, dirán que el donante es el más importante y dependiendo del rol, si están en una IPS, por ejemplo, dirán que es el receptor. Plantearemos varias inquietudes para que sobre eso trabajemos, porque dependiendo de quién es el más importante, si el donante o el receptor, debemos plantearnos, y entonces, ¿a quién debemos cuidar más? ¿Por quién es que funcionamos en los bancos de sangre? ¿Quién es realmente nuestro propósito, nuestra población objetivo? Esas son preguntas que en este momento no voy a contestar, simplemente dejo a modo de reflexión para que todos las tengamos allí presentes y las planteemos a nosotros mismos. Entremos entonces en la sentencia. La sentencia nos dijo
básicamente a varios actores, incluyendo al instituto y al ministerio, nos dijo, mire, yo percibo que ustedes están utilizando un mecanismo que genera estigma y discriminación en una parte de la población, específicamente en la población LGBTIQ+. Y entonces traigo esta gráfica en donde los pasos del duelo son, la primera parte es negación. Fue como realmente respondimos inicialmente a esta sentencia diciendo, no, no lo estamos haciendo mal. El enojo es, no, es que mire que lo que estamos haciendo tiene un sentido y usted no tiene derecho a decirme que lo estoy haciendo mal. Luego viene una etapa interna de negociación y de pensar, bueno, a ver, ¿qué podemos ceder en todo esto? ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo la Corte? Y nos tocó hacer un trabajo, hablo particularmente a nombre de instituto, de leer a profundidad todo lo que nos estaba diciendo y abrir nuestra mente hacia otras miradas que propiamente no fueran las nuestras. Y luego reconocer que efectivamente sí teníamos cosas por mejorar. Como siempre en los procesos hay mecanismos y puntos de aceptación en donde uno dice, listo, venga, ¿qué corregimos y cómo seguimos hacia adelante? Y eso es la parte del aprendizaje. Esto no es un invento mío, esto es las etapas que se definen como del duelo que nos pasa a nivel personal y nos pasó también como instituto frente a esta sentencia particularmente. Sin embargo, yo siento que ya estamos en el nivel de aprendizaje y por eso estamos haciendo este ciclo y esta capacitación para todos ustedes, para que idealmente todos lidiemos con este proceso y aprendamos de él y demos lo mejor y salgamos fortalecidos como personas principalmente. Puntualmente, el llamado es, tenemos que ser coherentes. Estamos por un lado diciendo que queremos salvar vidas. Claro, es nuestro propósito, es nuestra razón de ser. Pero también entonces tenemos que estar pegados de respetar la vida. Y respetar la vida es respetar al ser humano que tenemos al frente. Eso implica reconocer nuestro papel como actores del sistema de salud, reconocer también el momento histórico en el cual estamos y aprender de las lecciones que hemos tenido. Yo creo que en todo en la vida tenemos oportunidades para reflexionar, para decir, venga, esto que yo creía que era una verdad absoluta puede ser que no sea tan cierta, puede ser que sea la verdad que yo previamente he construido por cómo me la entregaron, pero pudiera ser que yo tenga también mecanismos de acción, de cambio, poner un granito de arena para modificar cosas en el mundo. Y la resiliencia no es otra cosa que adaptarme a lo que en este momento está pasando y a la realidad que en este instante cada vez se devela más. Yo no soy coaching, yo soy profesional de la salud, pero créanme, he hecho todo un trabajo personal y espero transmitir con suficiente claridad al margen de lo que cada uno de ustedes piense, tenga predefinido. Ustedes, cada uno como personas, tienen todo el derecho de tener sus creencias, su cultura, sus ideas, por supuesto. El propósito de una charla jamás es cambiar al ser humano, pero sí queremos movernos en el ambiente de lo laboral, de lo profesional que nos corresponde como red de bancos de sangre y entonces sentarnos a hablar objetivamente de algunas cosas y yo espero hacerlo lo más abiertamente posible, lo más de frente posible para que no nos quede nada en el tintero y para que sea lo más transparente posible. Me traje algunas definiciones que no son mías, no son acuñadas por mí, son tomadas puntualmente de la Real Academia de la Lengua Española. Y entonces la primera que busqué fue estigma. ¿Qué es eso que nos está diciendo la Corte que estamos generando estigma? Resulta que la Real Academia Española dice que es una marca o señal, pero normalmente se entiende como un desdoro, una afrenta, una mala fama. En otra época se entendió como una marca que se imponía a alguien. Entonces probablemente algunos de ustedes reconozcan esta imagen como una película que está basada, de hecho, en un libro que es La Letra Escarlata. Y era como se marcaba a las personas, de hecho, puntualmente a las mujeres que no eran fieles, que se consideraba que estaban teniendo un comportamiento que no era el que se esperaba. Y eso en ese momento histórico de la vida era coherente. O sea, esto no es una historia de ficción, esto es algo que todos vimos que sí pasó. Entonces la letra escarlata era marcar a las mujeres porque se consideraban infieles. Pero si les parece que eso es como muy de cine y muy de novela, pues la esclavitud, en realidad todos conocemos históricamente lo que ocurrió. Históricamente era porque el color de piel es diferente, entonces yo tengo el derecho de marcar a estas personas y son personas de otro perfil. En alguna época, de hecho, de la humanidad se pensó que no eran personas. Y
se tildaba como, no, pues es que ustedes son esclavos, o sea, son casi que menos que animales. Así se consideraban y se marcaban, de hecho, con cadenas y en algunos casos incluso se llegaron a marcar con hierro caliente en la piel. Y más cercano aún, que no es tan lejano y todos lo hemos visto, fue cómo se estigmatizaba, por ejemplo, a las personas por su religión, por su creencia. Entonces, estos son los símbolos que utilizaron en los campos de concentración nazi. Y si ustedes ven, pues ahí entraron personas, y todos lo sabemos históricamente, niños, adultos, mujeres, hombres, no importaba las edades, lo que importaba es una creencia diferente, alguien que transmitió esa idea, la logró penetrar suficientemente y en ese momento para los alemanes que creyeron en toda la política de Hitler, pues consideraron que era correcto que a las personas se les estigmatizara con este tipo de señales que están viendo allí, con un uniforme particular para diferenciarlos. Entonces no es una cosa reciente, es una cosa que el humano ha hecho por naturaleza desde hace muchos años, tristemente, pero que en este momento podemos estar cambiando. Respecto a la discriminación, nuevamente entonces la Real Academia nos dice es seleccionar excluyendo, dar un trato desigual a una persona o una colectividad por motivos raciales, que hoy día increíblemente todavía encontramos. Por ejemplo, esto es una imagen tomada de una publicación de la Organización Internacional de Migraciones respecto a racismo y discriminación y cómo eso sigue reproduciéndose. Entonces, todavía lo vemos, por motivos raciales todavía se discrimina al negro, al indígena, al latino, dependiendo de dónde se ubique. Pero también por política, yo creo que estamos en un país en donde, de hecho, en este instante particularmente, volvemos a vivir una polarización. O se es uribista, o se es petrista, y se trata de marcar a las personas y de hecho discriminar por básicamente lo que crean a nivel político. Hay, sin embargo, otro tipo de discriminaciones. Han salido muchos estudios respecto, por ejemplo, a las brechas que existen a nivel laboral entre hombres y mujeres. Y en Colombia todavía se percibe una diferencia entre el rango salarial que recibe un hombre versus una mujer, o la posibilidad de conseguir empleo de una mujer versus un hombre. Entonces se encuentra que tiene más desempleo la población femenina que la masculina, se dan más opciones laborales. Y eso estamos hablando siglo XXI, ubicados hoy en 2023. Esta es una infografía de 2020, pero si uno toma datos recientes todavía se sigue encontrando. Y lo más reciente que tuvimos en pandemia fue pues esta imagen que me parece bastante interesante y es sobre la condición social. En cuarentena algunos dicen, no, yo aproveché la cuarentena, aprendí otro idioma, pero no fue igual para todo el mundo. Si las necesidades básicas no estaban satisfechas, pues claramente se pasó diferente y de alguna manera se discrimina de una manera diferente por la condición social. Ahora bien, respecto al prejuicio, según la RAE, es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Se juzga una cosa o una persona antes del tiempo oportuno o sin tener cabal conocimiento de lo que se está hablando. Yo creo que la mayoría de nosotros ha tenido que vivir esto. Por ejemplo, a Colombia se le prejuzga como que todos somos narcotraficantes gracias a las series que se venden al exterior y gracias a la historia que tenemos. Algunos extranjeros, por ejemplo, perciben a Colombia a través de las noticias y dicen Colombia es terrible porque es que eso es súper violento. Y en realidad nosotros sabemos al interior, los colombianos sabemos cómo ha sido nuestra historia, cómo la hemos tenido que vivir. No todos somos narcotraficantes, ni tenemos amigos de narcotraficantes, ni viajamos con droga jamás. De hecho, estamos lejos de ese mundo. Y no en cualquier esquina lo van a matar a uno. Sin embargo, es un prejuicio que está construido en muchas partes. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir fuera del país, pero en algunas oportunidades o encontrarse con personas que vienen de fuera y cuando la gente llega, por ejemplo, a Colombia o conocen a un colombiano fuera, básicamente dicen que y trajo coca y ustedes todos de verdad hablan así y todos ustedes de verdad se mueven así y uno tiene que lidiar bastante con ello. Les agradezco por favor a quien tenga un micrófono abierto que lo cierre en este instante para que evitemos interferencias. Gracias. Del otro lado, hoy día tenemos otro prejuicio y ha cambiado nuestra imagen a nivel del mundo gracias al tipo de artistas como por ejemplo Karol G o Shakira, que muestran una imagen diferente, pero que también presupone un juicio o un prejuicio, y es que todas las mujeres somos como ellas y pues claramente no, algunas somos mejor o tenemos otras características o otras cualidades. Lo mismo pasa con esta nueva mirada que estamos teniendo positiva, digo yo, que cambia ese valor que tenía en negativo nuestro y es
cómo destacamos en deportes, por ejemplo, como el ciclismo. Esta es una foto súper bella en donde 4 colombianos están allí poniendo la cara por nosotros y es bastante lindo saber que la imagen nuestra va cambiando a nivel del mundo y van cambiándose o intentamos con mucho esfuerzo cambiar esos prejuicios que están establecidos. Yo les pregunto, y es una pregunta solamente retórica para que ustedes al interior y cada uno reflexione, si ha sentido alguna vez dolor por un prejuicio, porque alguien pensaba algo de ustedes y era erróneo, y ustedes no habían tenido la oportunidad de demostrar algo diferente. Y probablemente la mayoría hemos tenido que vivir con algo así. Es una invitación simplemente para que empecemos a poner del otro lado lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Ahora bien, adicionalmente, la generación que está presente en esta conferencia, yo misma, venimos formados con algunos estereotipos. Esta es una imagen tomada de la Universidad de los Andes, en la que básicamente lo que están haciendo es toda una campaña que dicen cómo vencer o cómo desafiar los estereotipos, porque generalmente se asume que si una mujer, por ejemplo, o anteriormente se pensaba si una mujer no anda con tacones, maquillada, tal, no es femenina, o si un hombre no se viste de X manera, no es masculino. Y hoy día, pues la nueva generación está revelándonos un cambio y dicen, no, pero ¿por qué tengo que cumplir con este canon? De hecho, para algunos de nosotros fue verdaderamente revelador todo el tema de pandemia porque nos tocó adaptarnos a una nueva realidad, nos tocó modificar incluso nuestras conductas. Si ustedes utilizaban tacones, de repente pasaron a utilizar tenis y ven que ahora es mucho más cómodo y que se puede igual ser femenina teniendo tenis o se puede igual ser masculino y yendo en uniforme todo el tiempo sin tener que utilizar de repente algún canon. Y hoy día, si ustedes se dan cuenta, las nuevas generaciones ya vienen con menos miedo de lo que nosotros veníamos. Cuando nosotros éramos bebés, muy seguramente nuestros padres decían, si es niño, toca ponerle ropa azul, si es niña, toca ponerle ropa rosada. Y hoy día lo vemos, por ejemplo, en los deportes, lo vemos en la moda. Hoy día los colores son para todo el mundo, hoy día las modas son para todo el mundo. Por lo tanto, estamos en una etapa de romper bastantes estereotipos y esas imágenes preconcebidas que de hecho no hacen otra cosa que hacernos daño. ¿A qué voy con este tema del estereotipo, el estigma, la discriminación? Y es puntualmente que estamos muy cargados de eso. No es fácil combatirlo cuando toda la vida lo hemos tenido que enfrentar y cuando toda la vida hemos tenido que aprender a hacerlo y fue lo que entendimos que era lo que estaba correcto. Pero este es el momento de hacer cosas diferentes, no porque una persona se vea diferente a lo que yo preveo que es correcto, quiere decir que esté mal. No, no necesariamente. El hecho de que una persona se vista diferente a mí, actúe diferente a mí, actúe diferente a lo que yo creo que es correcto, no quiere decir que esté mal. Y eso es parte del ejercicio que nos corresponde hacer y que yo creo que muy a momento la Corte nos llama a la reflexión y nos dice, piense un poquito, reflexione un poquito frente a que no todo tiene que ser como usted lo prevé. Insisto, cada uno de ustedes tiene todo el derecho a nivel personal de pensar, actuar como a bien le parece, pero cuando usted está representando un banco de sangre y cuando está trabajando en salud, tiene también que lograr esa empatía. Cuando estamos del lado prestacional, es decir, cuando estamos en una IPS, lo que normalmente nos preocupa es el paciente, indistintamente de qué conducta haya tenido, qué orientación haya tenido, qué identidad tenga esa persona. No me interesa, a mí me interesa salvar esa vida. Entonces, cuando estemos del otro lado, cuando estemos trabajando como banco de sangre, es importante también que pensemos, pues la persona que tengo al frente es un ser humano que además seguramente tiene mucho miedo del pinchazo. Creo que todos sabemos que es de las cosas más comunes. Yo al menos no he conocido una persona que diga, me encanta que me pinchen, ni siquiera las personas que están llenas de tatuajes, porque eso no es cierto, les da miedo aún así las agujas, pero es una persona que viene también con miedos. Entonces, si yo empiezo a pensar que la persona que tengo al frente es un ser humano como yo, seguramente empiezo a soltar otro tipo de cosas y estereotipos y paradigmas que tengo metidos en mi mente. Entonces, quiero entrar en esta parte del paradigma. Y esta sí no es una definición que me haya traído de la RAE, sino de alguna parte que leí, y perdónenme porque no traje la cita, pero es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se centra en aceptar sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en conocimiento. Hasta hace unos días creíamos, por ejemplo, que el Dalai Lama era el ícono de
pues la serenidad, el icono de la espiritualidad. Pero fíjense que es un paradigma que no se cuestionaba, hasta que de repente sale una imagen escandalosa y miedosa, en donde él, a modo de chiste, supuestamente le dice a un niño que le dé un beso en la lengua. Y es el Dalai Lama, y él se supone una autoridad incuestionable. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que efectivamente tenemos una serie de paradigmas y que no todo tiene que ser blanco y negro como lo tenemos en la mente, sino que hay simplemente seres humanos. Esta es una imagen que no sé si recuerden algunos, pero es una imagen de un personaje que si a ustedes les hubiera llegado a donar lo que diríamos en Bogotá, un niño yuppie con buenos recursos, buena ropa, buen reloj, heterosexual, tal. Y resulta que con unas amistades de lujo, un ciclo o un círculo más bien de conocidos bastante cercano, este señor se llama Felipe Noguera, y hasta ahí todo iba muy bien, hasta que ¡tin! De repente nos revelan que el hombre no solamente secuestró a una niña, sino que además la violó y la asesinó de una forma cruel. Entonces, si yo no hubiera puesto esta imagen, si solamente lo tengo a él así y les muestro el reloj que tenía, en la casa donde vivía, el carro que tenía, les digo que es hetero, seguramente decimos, claro, es un donante súper chévere, es una persona súper bien, de el más alto nivel. Pero resulta que esto cambia toda la percepción que tenemos de este ser humano. Es un ser humano, por supuesto, pero un ser humano que tiene bastantes grietas que nos hacen mucho daño como sociedad, porque le hizo daño a una persona totalmente inocente. Y no hay ninguna justificación para ello. ¿Por qué traigo este ejemplo de Felipe Noguera? Porque finalmente son de esos paradigmas que tenemos, que creemos que porque una persona se viste bien o actúa de cierta forma o cumple con el estereotipo que yo tengo, entonces ya es una buena persona y resulta que no necesariamente. Esta es una campaña particularmente que hizo Google que me pareció bastante interesante y es cuál es la diferencia. Era una campaña en pro de defender a las personas que tienen tatuajes, pero me parece que viene bastante bien porque una cosa es, no, si yo lo veo vestidito de paño súper bien o vestida con falda, entonces me parece escandaloso o me parece que es muy mostrón o me parece que es una persona loca y resulta que es el mismo ser humano, solamente que con una apariencia física diferente. Y eso es parte de lo que es nuestra tarea y nuestro deber, romper en nuestra mente. Insisto, no es solamente a nivel de cómo atendemos. También es cierto que si no interiorizamos el mensaje, pues seguramente se percibirá, se percibe desde los externos que no es sincero nuestro propósito, pero creo que nuestra lógica es puntualmente la coherencia, salvar vidas y respetar vidas. Ese debería ser nuestro lema permanente en los bancos de sangre. Dentro de esos paradigmas que tenemos es el tema de los donantes. Son súper seguros los donantes habituales. Yo confío en los donantes habituales porque es que, mejor dicho, y hay donantes que llegan a nuestro banco y se conocen al recepcionista, se conocen al vigilante, se conocen a la persona que les hace selección. Y yo siempre traigo este ejemplo porque nos marcó mucho, nos marcó muy fuerte a varias personas y siempre lo cuento y siempre espero que quede alguna lección aquí. En 2014 tuvimos un donante, hombre de 50 años, O positivo, heterosexual por si acaso. El 30 de mayo resulta positivo para VIH a través de la donación de sangre y el banco de sangre por el lineamiento que nosotros habíamos dado decide hacer look back, es decir, buscar donaciones anteriores y encuentra que esa persona tenía una donación del 9 de febrero del 2014, es decir, 3 meses antes de la había donado, se habían obtenido glóbulos rojos, plasma fresco y plaquetas. Perdónenme, esto me quedó un poquito desordenado. Bueno, de este donante habíamos obtenido estos hemocomponentes y resulta que en total este donante tenía en su histórico 21 donaciones. De esta donación de febrero, que nos resultó no reactivo, esos hemocomponentes que obtuvimos se pusieron eficientemente en 3 pacientes. Y esos 3 pacientes, cuando los buscamos en junio, estaban efectivamente positivos para VIH. Hasta aquí empieza a angustiar porque uno dice, pero esta persona tenía 21 donaciones, ¿no que era el donante más seguro? Pues claro, pero resulta que esas 21 donaciones, cuando las sumábamos y cuando las veíamos en detalle, empezamos a identificar que resulta que esa persona se acercaba a 2 bancos de sangre diferentes en intervalos que no eran los correctos y realmente nos deja la duda de si era que nos estaba acogiendo para hacerse pruebas infecciosas de manera permanente. Cada vez que él tenía una conducta de riesgo, iba y donaba. Y en los bancos se percibía como este donante es habitual, es de los más seguros, es el donante que dice,
yo ya me sé la encuesta, no me la pase, que yo ya me la sé, yo ya me la aprendí. Entonces es bastante subjetiva la apreciación. Entonces nos sobraron, ¿cierto? Perdón, alguien tiene su micrófono abierto. Le pido por favor que lo cierre. No logro identificar quién es en este instante. Por favor, cierre su micrófono. Ahora bien, los donantes jóvenes son los más inseguros y los donantes mayores son los más seguros. Son otros de los paradigmas que tenemos pegados a la donación de sangre. Por favor, alguien si me ayuda, no sé si Andrea de repente me puedes ayudar a buscar quién está con el micrófono abierto para ver si lo podemos silenciar, por favor. Señora. No logro ubicar quién es. Por favor, ¿puede silenciar su micrófono? Bueno. Gracias. Miren esta gráfica. Los donantes reactivos, en realidad, son justamente los que superan los 45 años. Son en donde encontramos concentrada la reactividad. Y los donantes que más donan, o en donde más buscamos la sangre, más del 50% de nuestros donantes son los menores de 30 años. Eso quiere decir, ¿tenemos que desconfiar de los más adultos? No, eso quiere decir, no podemos estar sobreconfiados ni con el donante habitual, ni con el donante más joven, ni con el donante mayor. No, todos los donantes tienen una potencialidad de ser muy buenos o potencialidad de ser muy malos. No lo sabemos, pero en realidad necesitamos reforzar nuestras medidas, necesitamos reforzar nuestra práctica porque claramente, pues cada vez que excedemos en confianza nos puede pasar esto que ya vimos acá, y es que un donante habitual se nos cuele y incluso lo felicitemos por tantas donaciones habituales y resulta que no estamos identificando cuál es realmente su intencionalidad. Bueno, entonces frente a todo esto y frente a estas angustias y frente a esto que la Corte nos dijo, surgen algunas preguntas. Y entonces, ¿cómo actuar? Yo sí estoy en el banco de sangre, yo sí soy recepcionista, yo sí soy la persona que le entrega las encuestas a las personas, yo soy el plebotomista, yo soy quien hace selección. Sea el rol que yo tenga, yo entiendo también que todos tenemos una angustia y es, bueno, pero en concreto, dígame qué tenemos que hacer, cómo vamos a actuar. Por ejemplo, si el donante llega y me muestra la sentencia y me dice, mire, la sentencia T-171 dice que yo puedo donar. Hágame el favor y me recibe porque yo tengo el derecho de donar. ¿Qué hacer frente a esa situación? Es una pregunta que nos hacen bastante constante los directores de los bancos de sangre, pero también personas que hacen selección. Y la respuesta, pues tenemos que reflexionar. La pregunta es, ¿las personas tienen el derecho de exigir ser donantes? Ojo, no porque me muestren la sentencia, no porque me digan, soy homosexual y tengo el derecho a donar, soy heterosexual y tengo el derecho a donar. No, es que todas las personas pueden donar, por supuesto que sí, deben y tienen el derecho de ser tratadas de manera respetuosa, eso sí, pero lo que yo debo decirle, si una persona llega y me dice, mire, tengo la sentencia y usted me tiene que recibir, lo primero que yo les recomendaría es que le digan, no, mire, no me interesa la sentencia, no me interesa su orientación, ni siquiera se lo voy a preguntar. Lo que yo quiero saber es, ¿usted quiere salvar vidas? Si usted quiere salvar vidas, adelante. Y empieza a hacer las preguntas normales. Pierda el miedo. Algunas de las cosas que nos han dicho algunas personas, y es normal, es humano, porque nosotros no nos damos todas las respuestas, ni ustedes ni nosotros. Es, no, yo recibo, pero entonces yo le digo a todo el mundo que esté alerta y botemos esa sangre porque pues no vamos a recibir eso. Eso es una forma de hacer estigma, eso es una forma de preconcebir algo, es asumir que yo ya tengo un riesgo allí, que yo estoy clara de que esa persona es de riesgo porque tengo un pálpito. No, no, no. Trate con toda la libertad, todo el mundo. Entre más transparencia usted en el diálogo y entre más usted lo crea y perciba una cosa, todos los donantes son seres humanos, pero todos son potencialmente riesgosos para el paciente. Por lo tanto, debemos tratarlos de forma equitativa, igualitaria a todos, con el derecho que tiene un ser humano de ser tratado de manera bien, respetuosa, pero con criterios claros de selección. Aquí me dice que tiene una orientación sexual diferente, que yo considero de riesgo. ¿Qué hago? Ojo, la orientación sexual no es un riesgo. La orientación sexual es una libertad que tenemos por fortuna que hoy podemos decir de frente. A mí me gustan los hombres, a mí me gustan las mujeres, a mí me gustan, no sé, pero usted no puede basarse en la orientación, en lo que a alguien le gusta,
para de entrada decir que eso es un riesgo. Fíjense que los casos que hemos tenido de infecciones transmitidas por transfusión, en la mayoría de los casos han sido de personas que se declaran heterosexuales. Eso quiere decir, no, es que no hay ninguna relación, es que el riesgo está para todos exactamente igual. Entonces, que una persona diga que tiene una orientación que yo considero de riesgo, no quiere decir que sea de riesgo. La orientación no me predetermina el riesgo. Dice que se siente mujer u hombre, pero yo creo que no es así. Entonces llega, yo lo veo como hombre, a mi modo de ver es hombre, pero me dice que se percibe él a sí mismo o ella se percibe como mujer. Entonces yo digo que eso es un riesgo. ¿Por qué? Usted no debe prejuzgar esa parte. Usted simplemente debe decirle bienvenido o bienvenida. Si su interés es salvar vidas, adelante. Y mi deber en Banco de Sangre es contarle, como mi compañera lo mencionaba, de forma transparente por qué es que actuamos, por qué es que hacemos cada cosa. Esto es muy importante y nos sale bastante, no se alcanzan a imaginar. Y aquí es donde yo creo que tenemos que poner un alto en el camino y replantearnos y decir, sí, efectivamente, tenía lógica que la Corte nos invitara a hacer estas reflexiones. Es una persona heterosexual, tiene un diferimiento que, por ejemplo, aparece en CIEVI porque lo puso otro banco de sangre. No lo puedo recibir, pero me exige que lo acepte. Ojo, si un donante a usted le está diciendo que le exige que lo acepte, cuestiónese por un momento. ¿Esta persona de verdad está motivada? Se fue el sonido. Hola. Tengo problemas de sonido. Gracias. ¿Sale? Ahora Gracias. sí, ya. Por favor, seguramente porque estábamos tratando de silenciar a alguien. Cuando una persona heterosexual nos dice, u homosexual, no interesa, cualquier persona nos dice que exige su derecho a donar, ojo, no, usted plantéese, si una persona me está exigiendo donar, es porque su motivación no es salvar vidas. Si yo le cuento, mire, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso específico, estamos sobreestoqueados de A, no lo puedo recibir, yo exijo donar, pues usted no lo va a recibir porque usted no necesita más A, pero si usted se lo explica, claramente esa persona lo va a entender. ¿Cómo más se puede salvar vidas? Si es que su interés está obsesionado con salvar vidas. Bueno, mire, ¿sabe qué? Ayúdeme a promover la donación de sangre. Ya mi compañero lo explicaba profundamente. Es muy importante. Se salva vidas también contando cómo se hace la práctica, cómo es que necesitamos donantes, qué tipo de donantes necesitamos. Pero a veces somos muy estrictos con el grupo sanguíneo, pero no nos fijamos en ese pequeño actuar que nos está transmitiendo cosas. Por ejemplo, eso. Si una persona de entrada, sea quien sea, adulto, mayor, un joven recién tiene su cédula, un hetero, un homo, una persona con identidad de género diferente a la que yo tengo, me dice, exijo donar. Usted pregúntese todo el tiempo, venga, ¿cuál es su motivación real? ¿Cuál es la motivación de esta persona? Incluso un donante habitual, que usted a veces puede bajar guardia con esa persona que llega y ya se sabe su nombre. Ay, Marisabel, ¿cómo está? Yo quiero donar porque es que yo soy habitual aquí. No, mire, es que no puede todavía. Exijo mi derecho. Cada vez que a usted alguien le exija que va a donar, usted pregúntese qué motiva a esa persona realmente al acto de donación. Si esa persona, cualquier ser humano que merece total respeto, ojo, si cualquier ser humano exige donar, usted tiene todo el derecho de explicarle por qué es que es la donación y también decirle que la única motivación que debe tener un ser humano para donar es salvar vidas. ¿Qué pasa si es homosexual, tiene un diferimiento y no se puede recibir, pero exige que lo acepte? Misma situación, independiente de si es hetero o es homo. Si me está diciendo, exijo mi derecho a donar, ojo, usted de entrada prenda alertas. Cualquier ser humano que le exija donar, trátelo respetuosamente, pero explíquele también. No, algo lo está motivando. María Isabel, el mismo problema, se te cerró el audio. Vale, gracias. Es habitual, la hemos identificado en muchas ocasiones, es habitual y pide que se reciba rápido porque ya se conoce la encuesta. Entonces le dice, venga, recíbame rápido, que es que estoy de afán, pero vea, yo le sirvo, usted ya me conoce, entonces tranquilo. Recuerde, por favor, siempre el caso de
de las infecciones transmitidas por transfusión que hemos tenido, en donde hemos identificado justamente que son personas habituales, que repetían permanentemente su donación. En estos días particularmente estamos con una investigación de un donante que el mismo día venía donando habitualmente. Cada 6 meses muy juiciosito iba. Y los bancos súper felices porque cada 6 meses lo tenían allí. Resulta que gracias a CIEVI nos dimos cuenta que esta persona un día en uno de los bancos que lo recibía normalmente le dijeron, no, mire, hoy por condiciones físicas no lo puedo recibir, lo voy a diferir por un mes. Ese mismo día se fue a otro banco de sangre y donó, y ya no contó lo que había contado en el primer banco de sangre para que lo pudieran recibir. ¿Esto qué quiere decir? ¿El donante habitual es el más seguro? Sí, probablemente es a donde queremos apuntar, pero ojo, el mensaje para los que trabajamos en banco es, usted no baje la guardia con nadie, usted siempre mantenga la misma línea en el marco del respeto con todos los seres humanos que atiende, incluso con sus compañeros y demás, mantenga esa línea, pero tampoco baje la guardia cuando usted tiene que hacer selección, porque tenemos que cuidar a los donantes y también tenemos que cuidar a los pacientes. Donar es una decisión que toma un ser humano, que idealmente debería tomarla para salvar vidas. Ser transfundido no es una decisión, ser transfundido es una acción que toca, porque se está perdiendo la vida y al final tocó transfundir a un paciente. Nadie decide ser paciente, le corresponde porque en la vida nos tocó simplemente, pero ahí es donde entramos nosotros, a apoyar justamente al donante a tomar la mejor decisión, bien sea de excluirse, el mismo decir, no, mire, mejor no dono porque ya usted me explicó y yo de verdad creo que sí puedo generar un daño, o donar para salvar vidas. Y tenemos que cuidar a ese paciente que no toma la decisión de ser paciente. Entonces, aquí quiero reforzar todos los donantes. Ojo con esto porque es la impronta con la que yo espero que pueda transmitir a la mayoría de ustedes. Todos los donantes son seres humanos, deben ser tratados con respeto, tienen todo el derecho a recibir información clara y real y merecen un trato igualitario. Todos los seres humanos. Hoy día, recuerden, hace unos años estigmatizábamos o marcábamos a una parte de la población, por ejemplo, por no tener el color de piel que a mí me parecía que era correcto. Hoy día, eso nos parece, a esta generación nos parece aberrante. Entonces, ¿por qué sí podemos darnos el lujo de tratar a unas personas diferente porque me parece que tiene una condición social diferente, porque me parece que tiene una orientación diferente a la mía, entonces ya no es correcto? No, y seguramente muchos de ustedes, es probable que algunos más bien estén diciendo, no, Marisabel está loca y yo no voy a cambiar mi forma de actuar. Claro, yo sé que una charla no lo modifica a uno, pero al menos tómese el trabajo de pensar por un instante si lo que estoy diciendo le parece de verdad que no es muy sano, nos va a liberar de un montón de cosas. Al final, lo que queremos es salvar vidas, pero respetar también las vidas. Los derechos de los pacientes y de los donantes son los mismos de todos los seres humanos. Yo he escuchado una discusión y de hecho en algún momento me presté para esa discusión de donar no es un derecho, recibir transfusión sí es un derecho. Cuando usted revisa las cartas de derechos humanos, no hay ningún derecho que diga donar o transfundir. No, los derechos humanos están claros. Cada quien se inventa un derecho nuevo. No, es que eso sí es un derecho. No, es que tal es un derecho. No, el trato igualitario es un derecho de todos los seres humanos. La donación y la transfusión, pues no, son deberes que debemos realizar. Tanto la donación es un deber ser humano a otro ser humano para salvar su vida, como la transfusión es un deber porque el paciente no decide ser transfundido. Por lo tanto, todos los seres humanos tenemos y gozamos de los mismos derechos, tanto donantes como pacientes. Frente a la pregunta inicial, ¿quién es más importante? ¿El donante o el paciente? ¿A quién debemos cuidar más? ¿Al donante o al paciente? La respuesta para mí al menos es a los dos. ¿Por qué? Porque los unos no decidieron ser pacientes. Los pacientes no deciden ser pacientes. Pero eso no los hace menos seres humanos. Están en una condición más vulnerable, eso sí es verdad. Y los donantes deciden salvar vidas si yo los oriento de manera adecuada. Pero si yo no cuido al donante, como lo mencionaba mi compañera, claramente no voy a tener suministro de sangre. Y seguramente si el donante se siente maltratado, seguramente lo va a retar a usted. Tengan plena seguridad que si usted habla mirando a los ojos, si usted les dice, siga, no me interesa ni su orientación, no me interesa su identidad, lo que me interesa es que usted quiera salvar vidas. Si usted quiere salvar vidas, hablemos abiertamente. Cuando usted rompe esa barrera,
de seguro que el donante se va a sentir bien atendido y seguro va a tener empatía para contarle a usted más cosas incluso de lo que la encuesta recoge. Pero esto requiere un entrenamiento, es como cualquier músculo del cuerpo, requiere entrenamiento permanente. Repetirnos esto. Usted como ser humano, póngase también en el lugar del otro. Usted cómo quiere ser tratado. Trate a las demás personas como usted quiere ser tratado. Y aquí sí nos toca un reto muy duro. El personal del banco de sangre, en cualquier rol que tenga que desempeñar, no debe prejuzgar ni caer en exceso de confianza. Ninguno de los dos extremos es sano. Ni se puede prejuzgar a todo el mundo, este es bueno, este es malo, este es bueno, este es malo, ni tampoco se puede caer en exceso de confianza con ninguno, que porque este es adulto, que porque este es muy joven, que porque este es habitual, entonces este sí es bueno, este es malo. No, eso incluye ese prejuicio. Con ningún donante sano y en cualquier momento cuando se va. Chévere, se te Sonido. cerró cerró el micrófono. el audio. Se cerró el micrófono. Recomendaciones, no sé quién está cerrando micrófonos y me incluye, pero gracias. Ya lo volví a habilitar, gracias. Ojo, no es solo conseguir un número X de donaciones. Y yo sé que es fácil y muchos de ustedes dirán, claro, es fácil decirlo desde el escritorio porque a usted no le toca estar en campaña, no les toca estar en la calle aguantando frío, calor, viento, lluvia, etc. Y tenemos que cumplir con unos topes porque no ve que tenemos unos contratos, tenemos unas IPS. Claro, yo entiendo todo eso, por supuesto. Y soy empática también con las personas que tienen que hacer colecta y que les toca tan duro a sol, a lluvia, de pie, a veces sin un baño cerca, son condiciones bien duras en algunos momentos. Sin embargo, piense por un instante que no es solamente el número de donaciones lo que nos debe mover, es la calidad de ese producto. Siempre todos como seres humanos queremos ser bien tratados, eso es una necesidad permanente del ser humano. Cuando usted lo tratan mal, piense nada más en un restaurante, en una tienda, cuando usted lo tratan mal, usted genera de una vez un rechazo, es un efecto de acción-reacción. Si usted trata bien, créame, no importa el ser humano que tenga al frente, si usted lo trata bien, ese ser humano le va a retribuir. Pero si él ve que usted lo está tratando mal, seguro que va a reaccionar. Ojo que todos somos donantes, todos somos, perdón, pacientes potenciales. Ninguno de nosotros sabe cuándo le va a tocar ser paciente. Por lo tanto, es que necesitamos ser empáticos de manera permanente. Pero esto es clave y ojalá no se nos olvide. Transmitírselo justamente a ese ser humano que tenemos al frente, que es un donante. Y es la principal motivación, debe ser salvar vidas. Eso es siempre lo que queremos. Por eso siempre mandamos este tipo de mensajes. Siempre la principal motivación es salvar vidas. Y eso tiene que ir pegado de imágenes tan contundentes como esta. No solamente donando sangre se es solidario. También cuando yo decido no donar porque creo que puedo generarle un riesgo, por ejemplo, a un recién nacido, también eso es solidario. Y eso tenemos que transmitírselo a los donantes. Si usted le transmite eso, créame que es un buen promotor esa persona a la que usted le está diciendo eso. Por eso mandamos este mensaje, reflexiona, quien recibe tu sangre puede ser un recién nacido, ¿a qué lo vamos a enfrentar? Y eso es una parte que tenemos que transmitirle justamente a los donantes. Hay personas que son muy temerosas, yo lo entiendo, incluyendo entidades gubernamentales que dicen, no, no cuente las infecciones transmitidas. A ver, otra vez audio. Por favor, quien me esté cerrando el audio no lo haga más. Gracias, ya voy a terminar. Siempre, por favor, aunque sea difícil, cuente este tipo de situaciones. Cuando tenemos infecciones transmitidas vía transfusión, cuéntelas, porque a veces suena muy lejano, suena que por allá en el 85 se transmitieron VIH. No, no, no. Tenemos casos reales, tenemos casos recientes. Nos ha tocado con mucho dolor y mucha angustia presentar los casos. Los tenemos publicados en nuestra página web y dentro de CIEVI para que ustedes tengan acceso a esa información. Muéstrenselo a los donantes que son resistentes y díganles, mire, es que sí hemos tenido casos y han habido niños involucrados en donde los hemos infectado, ellos ni siquiera habían tomado la decisión de tener relaciones sexuales y ya tienen un VIH porque los infectamos vía transfusión. Cuéntele eso, cuéntelo sin miedo y verá que se logra un mecanismo diferente. Me despido por último con estas dos frases que encontré de Charles Dickens, que me pareció muy interesante porque el loco nació en 1812, calcule cuántos años atrás, murió en 1870. Y dos de sus frases emblemáticas son, no juzguen nada por su aspecto, sino por la evidencia, no hay mejor regla. Y la siguiente es, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños,
pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes. Eso es lo que les... María, el audio otra vez. A partir de este momento, y bueno, para quienes no escucharon las frases, pues ahí están publicadas. Y a partir de este momento, entonces, empezamos la sesión de preguntas, cumpliendo estrictamente con el horario que nos habíamos prometido. Entonces, a partir de este momento, pues, quienes tengan inquietudes, por favor, levanten sus manitos. Veo que el doctor Carlos Álvarez tiene la mano levantada. Posteriormente le daré la palabra al doctor José Arnolfo y posteriormente a la doctora Celia Alvarado. Doctor Carlos Álvarez, por favor, adelante con su inquietud. Permítame un segundo y ya le habilito micrófono. Mentiras, puede habilitarlo usted mismo, por favor. Buenas tardes. Yo Buenas soy tardes. médico del Banco de Sangre Hemolife de la sede de Cali y tengo 3 inquietudes de acuerdo a lo que estuvimos hablando el día de hoy. Sí, señor. La primera es en cuanto a la parte de, es importantísimo la parte de la promoción y en eso estoy de acuerdo, pero tal vez vender la idea de que haciendo todo esa promoción se va a disminuir muchísimo, casi a cero, las reactividades es un poco pretencioso, porque es lo mismo que las IPS cuando uno trabaja en las IPS en salud, diciendo que si usted está en el programa de hipertensión y diabetes, tiene que estar controlado y nunca le va a dar infarto ni nunca le va a dar ninguna complicación, y si le da es porque está mal controlado y es culpa del médico. Esa es la primera. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es como la misma línea que entendí cuando estaba escuchando la charla, ¿sí? Entonces, decirlo de esa forma es lo mismo que dicen las EPS a las IPS, que si usted no hace los controles adecuados, entonces usted es mal médico o está haciendo mal el programa. Y si Sí. todo el paciente no tiene derecho a que le dé un infarto de por sí, porque entonces no está haciendo nada. Entonces eso es una mentira ahí. La segunda, en cuanto al tema que estabas tratando, entiendo la parte y obviamente uno tiene que tratar a todo el mundo por igual, pero hay unos grupos de riesgo que hasta ahora siguen siendo grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, esa parte uno no puede hacer prejuicios, pero sí tiene que tratar en mi concepto, no sé si hay alguna otra cosa, de excluir ciertos grupos por los mismos riesgos que tienen. Una cosa es el donante que vaya, que se acerque un carrito cuando uno vaya a hacer promoción y la gente se acerque por sí mismo. Y otro caso es el tema de los pacientes que van a ser operados y que necesitan donar X, Y o Z, y obviamente la familia también quiere ir a donar, y esos son grupos que también hay que tener en cuenta en algún momento, ¿sí? Obviamente la idea es de que todo el mundo sea donante por Voluntario. altruismo, ¿sí? Pero no se puede dejar atrás de que muchos lo hacen también porque las IPS que van a hacer las cirugías están demandando ciertas cosas. Y lo otro es que tienes razón en cuanto a la parte de los prejuicios, pero pues es que también están metiendo por los ojos a una minoría tratando de que una mayoría entienda ciertas cosas, pero ahí van los grupos de riesgo, que todavía siguen siendo los grupos de riesgo. Y si a eso vamos, dentro de las condiciones de la circular, está de que tenemos que tener en cuenta los donantes que vayan a estén en zona de Chagas, estén en zona de paludismo, estén en zona, o sea, ellos también van a sentirse excluidos. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces me permito responder en el orden que el doc planteó. Me parece bastante interesante y le agradezco mucho su intervención. Bajar la reactividad a cero es inviable, estamos de acuerdo en eso. De hecho, estamos llegando a unos niveles de meseta pues que ya
En breve vamos a ver el informe de 2022 y nos muestran que ya estamos llegando a un punto mínimo y que pues no podemos bajar la guardia, pero que debemos seguir allí. Sin embargo, una cosa es reactividad, otra cosa es tasa de positividad. Digamos que en la tasa de positividad sí nos muestra, más allá del desempeño de prueba y del mínimo con el que nos vamos a mover, el tipo de población con el cual nos estamos moviendo. Yo ahí quiero hacer varias salvedades, por ejemplo, con el tema de grupos de riesgo, porque yo también soy de la escuela en la que nos formaron con grupos de riesgo. Sin embargo, realmente, como usted acabó de mencionar en el último ejemplo que puso, que me parece muy valioso, es zonas de Chagas, ¿cierto? Eso no es un grupo de riesgo, sino que si yo me moví a esa zona, ya entro en un riesgo diferente. Ahí entran unas prácticas. Entonces es con lo que sí tenemos que entrar de forma diferenciada. ¿A qué me refiero? A que uno, todos los seres humanos deben ser tratados igual, independiente de dónde viene, y yo tengo que ser capaz de contarle qué es una conducta de riesgo. Lo que sí nos pasaba, y yo aquí tengo que ser muy honesta y muy sincera, es porque una persona se ve diferente a como yo creo y porque yo asumo que es una minoría que está pidiendo derechos, etc. Bueno, Black, yo entro de una forma diferente con esa persona. Y resulta que a todas las personas yo debería preguntarles, venga, ¿hace cuánto usted está con su pareja sexual? El hecho de que yo, por ejemplo, indique que soy homosexual, que pertenezco a la comunidad LGBTI, por ejemplo, pero llevo más de un año de abstinencia, ¿me incluye en una población de riesgo? Y probablemente no. ¿Por qué? Porque mi conducta no es de riesgo. Yo, por ejemplo, sí, nací en X zona del país, pero llevo tantos años acá, ya he donado, ¿me podrán recibir? ¿Será que sigo teniendo el mismo riesgo para una enfermedad tropical? Pues probablemente habrá que evaluar. El punto al que nos referimos es, uno, eliminar esas partes de grupos de riesgo, porque si hay es conductas de riesgo. Una conducta de riesgo es, por ejemplo, tener más de una pareja sexual en los últimos 6 meses. Esa es una conducta clara de riesgo y me incluye ya en una población diferente y yo tengo que ser capaz de transmitir ese tipo de mensaje. Entonces, con esa creo que no, discúlpeme, resuelvo más bien inquietud 2 y 4. Y respecto a la 3 que usted manifiesta de la demanda de las IPS, yo creo que es una cosa que nos pasa muy frecuentemente. Tenemos en bastantes situaciones y en bastantes momentos, por movimiento de redes, por ejemplo, personas que dicen, por favor, vayan a tal IPS, vayan a tal banco de sangre a donar para tal paciente, y cuando investigamos, nunca ningún banco de sangre realmente forzó esa donación. Es porque la gente se siente motivada, porque dicen, si consigo muchos donantes, mi familiar se va a salvar. Y claramente es una donación que a veces incluso es mucho más sincera que algunos donantes que buscan simplemente ser testeados en los bancos de sangre. Entonces, creo que es sano lo que usted menciona. No estoy promoviendo jamás la donación por reposición, pues no estoy promoviendo la coacción, pero sí creo que debemos eliminar de nuestra mente el satanizar comportamientos. Satanizar, por ejemplo, que es que viene de un grupo de riesgo. No, pues yo realmente lo que necesito es indagar por sus conductas, y si su conducta me genera a mí un riesgo, por ejemplo, pues ahí sí tomar una decisión diferente. Pero si su conducta no me genera ningún riesgo, pues no debería yo catalogar en un grupo, porque es que no existen esos grupos, existen comportamientos que me generan un riesgo. Pero muchas gracias, doctor, por su participación, y creo que eso nos hace ser siempre críticos. Adelante, doctor José Arnulfo, con sus inquietudes. Hola Marisabel, no, muchas gracias, bien, me parece muy bien la presentación. Yo creo que acá en Colombia estamos dando un gran avance en el sentido de que nosotros nos estamos quitando de tal vez ese rezago cultural que tenemos de pronto, que somos una sociedad probablemente un poco conservadora. Nos estamos alineando más a lo que está pasando en otras latitudes, sobre todo en las latitudes nortes, donde se manejan ese tipo de situaciones un poco más, con menos rigidez. Lo que de pronto me aporte sería es que no he visto en las dos últimas versiones de los criterios de selección las definiciones de los diferentes estados, o sea, qué es una mujer trans, qué es un hombre trans, porque creo que necesitamos tener un anexo o tener un documento, o puede ser también un boletín, como salió el boletín del CIEVI para ver las alertas, en el cual se diga las características o se definan qué es digamos, qué es un hombre trans, qué es una mujer trans, y de pronto decir algo del diálogo, cómo se debe interpretar. ¿Por qué? Porque cuando salió
la primera orientación de la sentencia, que eso tal vez fue septiembre de 2019, septiembre de 2021, en el cual ya tuvimos ya el primer cambio bien en el criterio de selección. Pues en su momento yo, como hago entrenamiento de patólogos clínicos, tuve que buscar los documentos de la OMS que Colombia sacó en la parte del 2000, creo que fue 14 o 15, cuando hicieron el estudio focal, en el cual Colombia trataba de buscar lenguaje inclusivo para evitar algún tipo de discriminación por la comunicación del lenguaje. Entonces yo creo que tal vez sí necesitamos esa orientación porque digamos que los promotores, muchos de los promotores son técnicos, o digamos que pueden ser promotores, que pueden ser profesionales del laboratorio como bacteriólogos, pero ellos en su parte de entrenamiento no la ven, digamos, en esa parte de formación. Digamos que en la parte médica tampoco nos que seamos muy abanderados y de mucho conocimiento, pero sí nosotros cuando tenemos el manejo de salud pública, cuando manejamos salud pública, nos dan los conceptos sobre ese tipo de población. Y número dos, cuando algunas personas que han podido trabajar en institutos de salud mental también reciben también parte de esa orientación, entonces sería esa recomendación. Tal vez de pronto las que pueden tener un mejor desempeño pueden ser las personas de enfermería que trabajan en el banco de sangre, que son muy poquitas. Ellas tal vez en 2 espacios, en pregrado, pero sí necesitamos esa orientación. Y mi último aporte es, por favor, sigue siendo muy juiciosos en el reporte, porque como ustedes pueden observar, para nosotros es técnicamente muy difícil que nosotros detectemos personas con comportamientos de alto riesgo. Por eso hemos ganado mucha importancia o el mundo nos observa, digamos, por el sistema de información, porque es la única forma de que nosotros podamos detectar ese tipo de situaciones. Y como lo ha dicho muchas veces Marisabel, a raíz de los casos del 2014 y previos que hubieron de HIV, sale la idea de CIEVI. Entonces, es importante que todos seamos juiciosos y que todos estemos vigilando de que los sistemas de información sí estén funcionando de forma adecuada. Ya también Marisabel en otro espacio nos mostró cómo vamos a hacer diagnóstico de la comunicación y recepción del web service. Entonces, esa parte es súper importante. Muchas gracias. Vale, pues yo no sé si le entendí correctamente. Yo aquí estamos pues tomando todos nota atenta de lo que usted menciona. Respecto al boletín, y perdóneme, le hago una contrapregunta, por favor, vuélvame a activar su micrófono para hacer una pregunta, y es lo que usted nos pide es como un boletín, a ver si lo entendí correctamente, por favor, corríjame. El boletín es para saber cómo comunicarse con la población trans, o para qué quiere usted esas definiciones, por favor, deme claridad. El boletín es para que las personas, la parte técnica sepan cómo se caracteriza esta población desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista, sí, la única palabra sería demográfico, digamos es la definición. Entonces, por decir algo, mujer trans corresponde a un hombre que tiene un genotipo XY, pero que por apariencia o por su tipo de comportamiento. Identidad. Sí, Por su de identidad identidad. se identifica con un fenotipo de mujer. Entonces, digamos, porque esa parte no es muy conocida. O sea, sí. ¿No está escuchando? Sí. Sí, señor. Entonces, Continúe. digamos que esa información no es clara para todo el mundo, no tienen claro. Vuelvo y repito, a mí me tocó buscar documentos de la de ONUCIA, Colombia, en el cual están estas definiciones. Yo creo que sería bueno tener un boletín para que las personas sepan eso, y obviamente, si es posible, si ustedes tienen más apoyo, que también sepa también de la comunicación y el lenguaje, porque digamos que eso también se debe como estandarizar, cómo comunicarnos, porque nosotros hemos tratado de la forma más, o sea, con mucho esfuerzo, de que no utilicen palabras peyorativas como gay o homosexual o sodomita, sino más bien manejar el concepto de relaciones hombre con hombre y nunca jamás manifestárselo frente al donante. Entonces nosotros sí, me parece que es oportuno tener algún tipo de documento, sobre todo para la parte técnica, los auxiliares de banco de sangre que son promotores, para que ellos tengan unas mejores herramientas de comprensión y entendimiento, porque es muy difícil estarlos teniendo un estándar o un entorno estandarizado de comunicación. A eso es lo que me refería. Listo, perfecto. Nota tomada. Muchas gracias por la intervención. Doctora Celia Alvarado, adelante.
A ver, mi pregunta está un poco relacionada con lo que nos manifestaba el doctor José Arnulfo, precisamente con el tema de la identidad de género. Y quisiera como que nos orientaran y que en ese documento que sugiere el doctor pudiéramos tener claridad sobre cómo podemos registrar en la encuesta de selección esa identidad con la que con la que siente el donante y nos manifiesta, pero también teniendo en cuenta la información del sexo biológico cuando debamos definir el proceso de selección o la aféresis, por ejemplo, tener en cuenta parámetros de condiciones físicas que pueden estar asociadas al sexo biológico. ¿Y cómo hacemos para que en la encuesta yo no esté vulnerando ese sentir del donante? Porque de hecho ya tuvimos un caso, yo lo pueda registrar, mantener con la información, la trazabilidad, y cómo haría para cargarlo a CIEVI y que en el momento que yo revise la encuesta pues pueda encontrar toda la información sin ninguna brecha. Listo, de acuerdo. Creo que eso me da mucha más luz y por ahí era donde yo también estaba entendiendo la intervención del doctor. Te agradezco mucho porque es bastante valioso esto. Estamos tomando nota para poder generar un documento que seguramente divulgaremos con ustedes para poder discutir en su momento. Muchas gracias. Adelante, doctora Adriana Osorio. Buenas tardes para todos. Doctora Marisol y doctora Magda, muchas gracias por la presentación. Excelente ponencia. Bueno, yo tengo dos cositas únicamente que decir. La primera es que independientemente del género, si son trans o no, nosotros debemos es aprender a identificar el factor de riesgo independientemente del donante de sangre. Ese tiene que ser nuestro objetivo principal. Y hacia allá es donde debemos estar enfocados en las capacitaciones. Y creería, doctora Marisabel, y sería muy pertinente si de pronto a través, no sé, con la doctora Magda, de que nos volvieran a capacitar y a entrenar. Ahora acuérdese que tenemos generación diferente, se comunican diferente. No es como nuestra generación, y ahí lo revelaba la doctora Marisabel, sí, tenemos algunos paradigmas, pero aquí el tema no es si es homosexual o hetero, no, o si es trans o si no, ese no es el punto. El punto aquí es que nuestros entrevistadores aprendan a abordar ese tipo de personas y aprendamos a decirle por qué usted no puede donar sangre y cuál es su factor de riesgo, y más bien cuídese en esto o en lo otro. ¿Sí? Porque ese es el fundamento de cuidar tanto al donante como al receptor. Y el objetivo tiene que ser ambiguo en igualdad de condiciones. Entonces yo sí solicitaría más bien que, no sé, hacer como un seminario. Hace muchísimos años lo hicieron con el grupo VIH-Sida, al cual yo tuve la oportunidad de participar aquí en Bogotá, que fue muy bueno y fue, ellos le enseñan a uno, le enseñan cómo dirigirse, cómo hablar con ellos, cómo descubrirlos con respeto, que es lo que ellos también están pidiendo, y nosotros también tengamos la plena seguridad de que no nos están mintiendo, porque es que mire, yo he tenido un caso, y precisamente aquí lo estaba comentando, que el donante ni siquiera sabía que su pareja, que era homosexual, su pareja era la infiel, y él terminó con VIH. Entonces, y ese es el donante, el que yo estoy captando. Entonces, pues yo pienso que sí sería muy pertinente en esta época, ya tratando todos estos temas, de que haya una muy buena capacitación o entrenamiento a estos grupos nuevos que son los que se están comunicando con nuestros donantes, que son de la misma generación, todo eso para ver cómo podemos, digamos, abordar estos temas y que no pequemos de pronto por empezar a discriminarlos, porque es que el mero hecho de yo saber si es trans o no, pues ya estoy entrando en discriminación. De acuerdo, creo que Entonces, tenemos mucho camino por seguir, doctora.
Te agradezco mucho su participación y creo que estamos justamente en este tipo de esfuerzos, haciendo este tipo de capacitaciones que tengo que agradecer, de hecho, a tantas personas. Perdón, alguien me silenció justo cuando le estaba dando el agradecimiento, doctora. Muchas gracias por su participación, por esos comentarios. Creo que es muy valioso para nosotros poder tener comentarios como este porque nos motivan a seguir en este tipo de capacitaciones de manera permanente. Justamente es la tarea que estamos realizando. En algún momento en esta sesión tuvimos más de 400 personas conectadas. En este instante 390 están aún conectadas. Eso nos muestra que este tipo de actividades sirven, son valiosas y comentarios como el suyo, doctora Adriana, son muy valiosos para poder continuar con más motivación en esta tarea que sin duda, como usted manifiesta, es un reto y del que tenemos que aprender también. Nadie está tarde para aprender, todos tenemos todavía oportunidad. Así que muchas gracias por la intervención. Tenía la mano levantada la doctora Ángela Roa, pero la bajó. No sé si fue que se desconectó o si ya terminó su inquietud. Por lo pronto le voy a dar la palabra. Perdón, Ángela, adelante, doctora, por favor. Y luego sigue el doctor. Gracias, doctora Emery. señora. Sí, no, solamente para ser breve y complementando los comentarios que han hecho y de pronto lo que explicaste tú y la doctora María Juliana también, de pronto enfatizar un poquito en esos tips para sensibilizar a los donantes a que ellos mismos realicen la autoexclusión. O sea, no solamente que seamos nosotros. Doctora Ángela, por favor, renueva tu audio que alguien silenció por error y te perdimos. Nos estabas diciendo de los tips para la autoexclusión. Vale. Unos tips de pronto para sensibilizar, que no sea solamente que nosotros tengamos que decir usted no puede donar y que tengamos que diferir, sino que sea el donante mismo el que se autoexcluya. Y también un poquito recalcar la importancia de la medición de ese indicador de autoexclusión como parámetro o como medida de seguimiento de esa seguridad sanguínea y como una buena estrategia de promoción. Solamente eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Perfecto. Aquí estamos tomando nota de ese comentario y gracias por el aporte. Doctor Cristian, por favor, adelante. Doctor Cristian Cortés. Gracias, doctora María Isabel, doctora Magda, pues excelente las intervenciones y el abordaje que pues viene muy bien de cara a lo establecido en la sentencia, la preocupación de los bancos y de la coordinación, de las coordinaciones, en este caso pues del Distrito Capital. Cuando el doctor José Arnulfo hacía la intervención en relación a pues a que estamos migrando hacia las prácticas que vienen desarrollando en otros países, en Estados Unidos, en Europa, frente al abordaje y ampliar la mirada hacia estas poblaciones. Es muy importante tener en cuenta también, y por supuesto que estoy de acuerdo en esta mirada, en este enfoque, en el que más allá de si es homosexual o cuál es su orientación sexual o su identidad de género, es también importante es realmente el riesgo. Creo que eso no es el punto y el común denominador, como lo decía la doctora Adriana, hacia donde debemos orientar el proceso, y creo que este espacio que ustedes han generado el día de hoy nos lleva hacia allá. Sin embargo, en otros países, cuando nosotros hacemos la referenciación, encontramos que adicional a abrir esa mirada y a fortalecer la educación a los equipos de colecta y sensibilizar a la comunidad, que es una tarea muy importante sobre la cual desde Bogotá queremos posicionar, justamente en términos de la selección del donante y de la seguridad de la sangre, pero también se acompaña en esos otros países de tecnologías donde, por ejemplo, la aplicación de pruebas NAT o de biología molecular o técnicas, pruebas moleculares, acompañan y de una u otra forma complementan esas acciones de información y de educación, que también minimizan el tiempo o el periodo de ventana inmunológica, y de una u otra forma es como una estrategia conjunta que ayuda a que se minimice el riesgo de una infección transmitida por transfusión al reducir el periodo de ventana inmunológica.
Y pues obviamente las pruebas que están definidas aquí para Colombia, pero no sé si hay algún avance o se ha definido algo en relación a poder incluir estas pruebas, no de manera, hay algunos bancos de sangre, por lo menos aquí en Bogotá, que lo vienen haciendo de manera voluntaria, pensando muy en el bienestar, pues obviamente en la calidad de la sangre, y pues en general hay unas que están definidas, unas pruebas que están definidas desde los lineamientos y la normatividad, pero se ha explorado la posibilidad de, al abrir esta mirada, al involucrar y al tratar de educar y fortalecer y minimizar el riesgo desde la misma selección, de complementar con la orientación hacia pruebas moleculares que ayuden a disminuir este periodo de ventana inmunológica y a tener un poco más garantías para la seguridad de la sangre. Gracias, doctor Cristian. Con respecto a su pregunta, sí, lo estamos explorando porque de hecho justamente la entrada de más bancos haciendo pruebas moleculares nos muestra un panorama también un poquito más preocupante y creo que el doctor al comienzo, el doctor Carlos, discúlpeme doctor si confundo su nombre, el doctor Álvarez de Mola mencionaba que no se puede bajar a cero la reactividad y es cierto, sin embargo, las pruebas moleculares, Carlos Álvarez, gracias. Sin embargo, las pruebas moleculares nos están mostrando un panorama también bastante duro y crítico. Sí hemos explorado, doctor Cristian, esa posibilidad. Estamos en la tarea de generar un lineamiento. Infortunadamente tuvimos algunos cambios en el sector salud. Digo infortunadamente no por los cambios, sino porque nos cogió justo en el momento en el que íbamos con la preparación de la línea técnica, pero al cambiar toda nuestra línea interna en el instituto, pues nos toma un poquito más de tiempo, pero sí se está explorando, estamos trabajando en ello para ver cómo podemos apoyar justamente para que los bancos puedan hacer este tipo de migraciones, porque sabemos que todos tenemos la intención, pero también todo requiere un apoyo de alguna manera para que administrativamente se reconozca el valor de esas pruebas. El valor me refiero no solamente en lo ético y en la seguridad del paciente, sino el valor económico, porque eso representa una inversión. Entonces estamos en esa tarea, Doc. Ténganos paciencia porque estamos justo en los cambios más duros, pero bueno, ahí vamos en la tarea. Con el fin de dar participación a todos, veo que hay dos personas que tienen nuevamente la manito levantada, pero le voy a dar la palabra primero, perdón, a la doctora Nora Isabel, para que por favor abra su micrófono, la doctora Nora Isabel Guayacán. Adelante, por favor. Doctora, pues yo también comparto la opinión pues, del equipo que estamos pues, en este proceso, la captación de donantes. Y no solo eso, sino que a veces es muy difícil como la parte, yo creo que nos falta como más educación hacia el donante, en el sentido de que el donante me puede decir, le puedo decir, bueno, el riesgo que tiene, y hay donantes que me pueden mostrar, y que nos ha pasado muchas veces las pruebas de laboratorio. Entonces me dice, mira, yo me hago controles no sé, la verdad no conozco la periodicidad con que se lo hagan, pero es muy difícil abordarlos precisamente porque, digamos, se desconoce el riesgo y es también difícil para la persona que está haciendo un abordaje darle una respuesta o contraponerlo con lo que él está mostrando, digamos, sus reportes, no sé, mensuales de las pruebas de laboratorio que hacen. Entonces, sí me gustaría que de pronto, pues desde todos los puntos que nos puedan colaborar como en cómo abordar ese tipo de acciones que nos pasan con frecuencia. Y a veces, digamos, nos pasan cuando generalmente uno aborda un donante en el espacio público. Que digamos que es más difícil que de pronto yo pueda buscar la mano de un médico o que sea el bacteriólogo, que sea el auxiliar de enfermería, que de pronto sí tenga el conocimiento como para darle a entender adecuadamente pues los riesgos que implica, por ejemplo, una donación. Esa era mi opinión, doctora. Gracias. Vale, sí, pues creo que muchas gracias por la intervención. Creo que es parte de lo que buscábamos abordar en esta presentación y es justamente insistir en que las personas, por ejemplo, que llegan con pruebas y dicen, es que mire que yo tengo todas las pruebas, entonces usted me tiene que recibir. Es parte de la discusión, es que yo no tengo que recibirlo porque es que usted no tiene que donar. Usted puede donar y es un deber para salvar a otras personas, por supuesto, pero usted no está obligado a hacerlo. Si a usted lo motiva cualquier cosa diferente a salvar vidas, porque cuando incluso yo no soy psicólogo o psiquiatra, pero sé que hay trastornos obsesivos compulsivos con la donación. Incluso eso puede hacerle un daño a esa persona, a ese donante.
por lo tanto es parte de lo que deberíamos trabajar, pero acepto sin duda alguna pues lo que usted plantea y seguramente estaremos trabajando cada vez más y buscaremos pues también en estos espacios tener invitados que nos permitan abordar las situaciones particulares que usted manifiesta. Muchas gracias por la intervención. Doctora, si les parece, vamos cerrando con las dos intervenciones. Les agradecería muy puntuales a la doctora Angélica Roa nuevamente. Ah, perdón, discúlpame, doctora Angélica Patiño. Mil excusas, me salió solamente el nombre. Adelante, doctora Angélica. Angélica Patiño. Isabel, yo quería... Aló, ¿me estás escuchando? Sí, señora, perfecto. Ok, básicamente yo quería proponer realmente, digamos, que se ha establecido en otros países y pues es algo que se está hablando de manera muy importante en varios, pues digamos, como reuniones a las cuales he podido asistir y es la evaluación individual basada en el riesgo, porque realmente eso es lo que en este momento muchos países están acatando y es definitivamente estos donantes hay que recibirlos y no solamente estos donantes, sino como tú bien lo decías, todos los donantes son iguales y tienen el mismo riesgo, pero lo que nosotros tenemos que empezar a revisar es cómo vamos a individualizar esta entrevista que nosotros le estamos haciendo a los donantes y para eso ya hay muchas, digamos, instituciones y muchos bancos de sangre a nivel internacional que ya están haciendo esto. Inclusive la FDA, pues ahorita publicó en febrero del 2023 lo que ellos están hablando. Doctora Angélica, estás silenciada. Por favor, ¿podrías volver a activar tu micrófono? Un momento, me silenciaron. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, digamos que resumiendo. La FDA, Ok, la FDA en este momento, en febrero del 2023, sacó una evaluación de riesgos individual para las donaciones de sangre y la semana pasada yo estuve en un simposio pues por internet en donde muchos de los países, estaba Grecia, estaba Francia, estaba Estados Unidos, Australia, estaban revisando estas evaluaciones de riesgos individuales. Me parece prudente que desde el Instituto Nacional de Salud se citen a mesas de trabajo para que entre todos podamos revisar estas evaluaciones de riesgos individuales, cómo podemos empezar los bancos de sangre a hacer estas entrevistas individualizadas en el riesgo y mejorar obviamente, digamos, este tema que es tan importante pues no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, porque esto a nivel mundial está tomando bastante, digamos, bastante fuerza y mucha gente se está enfocando en estas evaluaciones individualizadas de riesgo. Perfecto, tomamos atenta nota y trabajaremos sobre ello. Nos corresponde estudiar el tema y tiene toda la razón. Muchas gracias por la intervención. Bueno, creo que entonces con esto concluimos. Les agradecemos mucho la participación, pero además les queremos recordar que para que puedan obtener certificado de la participación en esta reunión no solamente es necesario diligenciar el link de asistencia, sino que además estamos poniendo en el chat en este momento el link para la evaluación. Necesitamos que, o les agradecemos que por favor lo diligencien. De todas formas, a quienes ya diligenciaron el registro de asistencia, les vamos a enviar el link de la evaluación para que por favor nos hagan llegar sus evaluaciones con las respuestas. Es una evaluación, una forma de medir la adherencia que tuvo esta presentación. Les agradecemos muchísimo el haber participado. De nuevo, gracias por asistir a esta convocatoria y pues estaremos enviando nueva invitación para las siguientes. Muchas gracias, feliz resto de tarde y gracias nuevamente por acompañarnos. Buena tarde. Feliz tarde, muchas gracias.